Entonces, buenas tardes, mi nombre es Eduardo Salcedo. Primero que todo, muchas gracias por la invitación, es para mí un verdadero gusto. Con varios de ustedes ya nos hemos encontrado en otros eventos, tal vez algunos ya estén familiarizados con algunos de los conceptos que vamos a discutir en los próximos minutos, con otros no. Entonces, a quienes no, pues muchas gracias por su atención, muchas gracias por estar aquí y obviamente muchas gracias a USAID, al proyecto, por haberme invitado para poder discutir lo que vamos a conversar en los próximos minutos. Yo dirijo, les comento rápidamente, yo dirijo una fundación que se dedica a analizar estructuras criminales, estructuras y macroestructuras criminales, a entenderlas y a entender específicamente cómo interactúan y cuáles son entonces los fenómenos delictivos que progresivamente se van conformando no solamente en el ámbito doméstico, nacional, sino especialmente a nivel transnacional. Entonces, lo que vamos a hacer en los próximos minutos es entender cómo algunas tecnologías de información y básicamente la explosión que desde hace unas desde hace unas 5 décadas, la explosión en las capacidades para almacenar y procesar y transmitir información, cómo esa explosión en estas tecnologías ha afectado y básicamente ha potencializado la ejecución de algunos tipos de delitos, llevándolos a dimensiones para las cuales en muchos casos estamos hasta ahora entendiendo cómo enfrentarlos, cómo investigarlos y básicamente nos estamos adentrando entonces en unos ámbitos del derecho, tanto en su teoría como en su ejercicio, desconocidos. Entonces, eso es lo que les quiero comentar en los próximos minutos. Vamos rápidamente para ponernos un poco en contexto, aunque de manera muy acertada en las anteriores disertaciones ya comenzamos a discutir un poco acerca del ambiente de información en el que estamos viviendo. Como todos sabemos, pues escuchamos básicamente todos los días decir que vivimos en una sociedad de la información, escuchamos hablar de las tecnologías de la información, de las tecnologías de la información y de la comunicación, pero entonces hace unos minutos utilicé una palabra que fue explosión, y básicamente utilicé esta palabra porque cuando uno mira las tendencias en el crecimiento de las capacidades actuales para almacenar, procesar y transmitir información, esas tendencias, esas capacidades han crecido de manera exponencial, no lineal. Y en esa medida, pues la humanidad y la sociedad actual, como les decía, se está enfrentando a unos fenómenos que, al ser exponenciales, entonces muchas veces no nos dan tiempo para prepararnos y para entenderlos y para poder abordarlos. Entonces, para que tengamos una idea, por ejemplo, este dato está para 2016, diariamente, básicamente, se está produciendo ese aproximado, 250.000 bibliotecas del Congreso, y en el Congreso de los Estados Unidos hay aproximadamente 16 millones de volúmenes de libros. Entonces, 250.000 bibliotecas de este tipo en datos se producen actualmente en el mundo. Y eso se compara, entonces, esa cantidad de las 250.000 bibliotecas equivalen más o menos a ese número que aparece abajo, que es 2.5 exabytes, que para acercarlo un poco a las dimensiones, porque aquí estamos hablando de unas dimensiones desbordantes, acerca de las cuales muchas veces nosotros ni siquiera somos conscientes. Esos 2.5 exabytes de datos diarios que se producen, de datos nuevos diarios que se producen,
equivalen aproximadamente a 2.5 billones de gigabytes. Y lo traduzco a gigabytes porque la mayoría de nosotros usamos computadores, y la mayoría de nosotros, computadores personales, y la mayoría de nosotros tenemos alguna idea, al menos aproximada, acerca de la cantidad de gigabytes que tiene nuestro computador o, por ejemplo, nuestro teléfono. Un iPhone normal, digamos, hasta la generación anterior, hasta el 7, un iPhone normal tenía, digamos, 16 gigabytes de capacidad en promedio, de capacidad mínima. Entonces, esos 16 gigabytes, si lo extrapolamos a esta cantidad de 2.5 exabytes, pues ya nos comenzamos a acercar un poco a dimensionar de cuál es la magnitud de los datos que, como les digo, se están produciendo, y la sociedad, y a los cuales la sociedad se debe enfrentar, pues todos nosotros. Y para comparar un poco, esto es el dato para el año 2016, pero en el año 2002 se produjeron aproximadamente 5 billones de gigabytes. Entonces, hace 12 años que estábamos hablando de 5 billones de gigabytes, y vamos a ver entonces, esto es información que, como les decía, datos que, como les decía, diariamente se producen, se almacenan, se procesan y se transmiten. Y se transmiten principalmente ¿por qué medio? Pues bueno, todos nosotros sabemos que la sociedad está conectada de manera masiva a Internet. Y entonces el aproximado para el año 2016 es que básicamente 3.2 billones de personas, es decir, un poquito menos del 50% de la población mundial, está actualmente conectada e interactuando por Internet. Eso, pues si lo extrapolamos a, digamos, mediados del siglo pasado, pues implica una transformación drástica y radical en muchísimos fenómenos sociales diarios de interacción. Y esas transformaciones en esos fenómenos es lo que ahorita vamos a ver cómo impactan no solamente en el desarrollo de algunas actividades delictivas, sino cómo impactan en el establecimiento de algunas estructuras masivas de delincuencia, masivas pues en unas dimensiones que ahorita vamos a discutir. Entonces, para hacernos una idea en lo que estamos actualmente, en lo que la humanidad, la sociedad actual se encuentra actualmente, y para que nos hagamos una idea de por qué les decía hace unos minutos que cuando hablamos de estas tecnologías nos enfrentamos a un fenómeno que explota, es decir, que tiene un crecimiento exponencial, básicamente proyectado en los años 60, con algo que en la literatura y en manera popular incluso se conoce como ley de Moore, que fue la proyección que se hizo acerca del crecimiento exponencial en las tecnologías de computación. Y entonces, por ejemplo, una de las primeras máquinas computadoras que llevó este nombre, que si se fijan se deletrea Cain a la inversa. Entonces el ENIAC fue uno de los primeros computadores en 1945 y no tenía memoria, básicamente no tenía memoria de almacenamiento, y tenía este tamaño pues, que ustedes ven en la foto. Solamente hasta 1953 se le instaló una memoria que tenía básicamente una capacidad de almacenamiento de 100 palabras. ¿Okay? Entonces ahí estamos hablando en mediados del siglo pasado. Y luego ya con tecnología más reciente, entonces hagamos unas equivalencias básicas para que veamos en qué ha consistido este crecimiento exponencial. Entonces a mediados del siglo teníamos que el primer computador básicamente podía almacenar unas 100 palabras. Luego entonces estas ya fueron tecnologías con las cuales
la mayoría de nosotros estuvimos familiarizados en su momento. Yo creo que aquí casi todos utilizamos los disquetes, estos tipos de disquete. El primer disquete entonces tenía una capacidad que era el más grande y blando, tenía una capacidad aproximada de 256 kilobytes. Entonces, para que sepamos esta capacidad, ¿qué quiere decir? Puse las equivalencias en la esquina superior. Entonces, SKB, esos 256, ¿qué quieren decir? Quieren decir que cuando estamos hablando de 1 kilobyte, estamos hablando en realidad de 1000 bytes. A su vez, un byte, como vemos ahí, un byte representa 8 bits y el bit es la unidad mínima de procesamiento o almacenamiento de información. Es un carácter, es una letra, un bit. ¿Okay? Entonces, todos los programas que instalamos, las aplicaciones, la transmisión actualmente de llamadas, toda la transmisión de datos, en realidad se reduce a bits, a caracteres que se almacenan en medios digitales, no análogos, y entonces 8 bits, es decir, 8 caracteres, una cadena de 8 caracteres representa un byte. Y ahí entonces comenzamos a estas equivalencias, a estas magnitudes, porque entonces de los 8 bits que representan un byte, entonces pasamos a los kilobytes, y entonces por eso tenemos que uno de los primeros disquetes de uso masivo pues almacenaba 256 kilobytes. Entonces miremos rápidamente, de 256, luego el disquete pequeño que la mayoría de nosotros también utilizamos, que en su momento se llamó como de alta densidad. Esos disquetes entonces almacenaban aproximadamente 1.2 megabytes, es decir, 1256 kilobytes. Entonces vamos en una mega. Luego, entonces, el tamaño de estos dispositivos, pues como todos sabemos, ha ido disminuyendo drásticamente, y es básicamente eso lo que permite el aumento exponencial en estas tecnologías. El hecho de que la escala de los dispositivos de almacenamiento y de procesamiento van disminuyendo también de manera exponencial, y por eso un computador actualmente no tiene 1000 veces el tamaño del primer computador que veíamos para el año 1945, sino que por el contrario tiene millones de veces más capacidad y millones de veces menor tamaño. Entonces, por ejemplo, una memoria SD que todavía se siguen utilizando para instalar en los teléfonos. Si recuerdan que habíamos comenzado con el bit, el kilobyte, dijimos que un disquete, el viejo, tenía capacidad para 256 kilobytes, luego el disquete tenía capacidad para 1200 kilobytes, es decir, para una mega, y entonces aparecen estas tarjetas de memoria SD, y comenzamos con una escala de 32 megas, ahí vamos aumentando, vamos pasando a 64, 128, luego aparecen unas tarjetas de SD mucho más pequeñas, que son las micro y las nano SD, que básicamente son proporcionalmente como están ahí en la esquina, ese es el tamaño. Y actualmente, entonces, una memoria micro SD o nano puede tener aproximadamente una capacidad de 128, 256 gigabytes. Entonces, si vamos en bit, kilobit, megabyte, de los megas, entonces pasamos a que 1000 megas representan una giga, aproximadamente 1024 megas representan una giga, y ahora una memoria con los tamaños que ustedes conocen pues puede almacenar 128, 256 gigabytes. Y entonces aparece otra escala, que es la tera, el terabyte, que ya son 1000 gigas. Entonces, por ejemplo, un computador normal de uso diario, un computador portátil, puede tener 300 gigas de memoria, 500 gigas de memoria, pero entonces una memoria SD del tamaño que ustedes conocen puede almacenar actualmente 1000 gigabytes o una tera de información. Y todo este crecimiento exponencial y vertiginoso
ha sucedido básicamente en cuestión de unas 5, máximo 6 décadas. Entonces, aumenta de manera exponencial la capacidad para almacenar datos, para almacenar información, aumenta de manera exponencial la capacidad para procesar esos datos, y luego, ¿qué sigue? Pues la capacidad para transmitirlos. Entonces, como ya vimos hace unos minutos, casi la mitad de la población actual está conectada a Internet transmitiendo datos masivos. ¿Y de qué escalas estamos hablando? Entonces, básicamente los cálculos para el año 2016 son de que se transmitieron diariamente 96 petabytes, y eso equivale a 96.000 terabytes o 96 millones de gigas de información. Entonces, acordémonos que un computador portátil de ustedes, de los que usamos, puede tener entre 250 y 500 gigas normalmente. Entonces, multipliquemos eso para que nos hagamos una idea de cuál es la cantidad de información de la que estamos hablando, para que veamos cómo la sociedad cambia de manera radical cuando 96 millones de gigas se transmiten solo durante un día. Si eso lo extrapolamos a las tecnologías de comunicación de información, pues vimos, por ejemplo, el ENIAC para el año 1945, para la década de los 40. Pues todos sabemos, en los años 40, lo máximo que existía, lo más rápido era, por ejemplo, la comunicación analógica de voz, el teléfono en el mejor de los casos, y pues todos sabemos, por ejemplo, el almacenamiento, la transmisión de información escrita, cuánto podía demorarse, es decir, cuánto podía tardar en enviarse una hoja de información con unos 500, 800 caracteres, cuánto se demoraba, o cuál era la tasa de transmisión que se podía alcanzar, por ejemplo, con la telegrafía, con los telegramas, con los mensajes cortos y ágiles que se mandaban. Y pues bueno, si eso lo comparamos, entonces actualmente estamos hablando de esta magnitud, de 96 petabytes. Y Cisco Systems hace la proyección de que para el año 2019, es decir, solamente en cuestión de 2 años, esta cantidad se va a duplicar. Entonces, diariamente la proyección es que se van a transmitir ya no los 96, sino 186 petabytes de datos. Entonces, se duplica en cuestión de los próximos 2 años. Entonces, esto era rápidamente, solo para que nos hiciéramos una idea, porque como todos estamos ya tan acostumbrados a usar el teléfono, el Android o el iPhone, ya todos estamos acostumbrados a mandar mensajes de texto que se transmiten en tiempo real. Entonces, es como que muchas veces estamos inmersos en esa dinámica y no somos conscientes de la transformación radical que ha sucedido para llegar a ese estado. Entonces, por eso quería que miráramos muy rápidamente cómo ha sido esa transformación en términos del funcionamiento de la comunicación en la sociedad actual. Y es tan importante la capacidad de almacenamiento como de comunicación, porque pues todos sabemos que el ser humano es un ser social por excelencia, y en esa medida pues toda la información que producimos siempre nos interesa comunicarla. Entonces, se produce información masiva, se producen datos y se almacenan datos de manera masiva. ¿Cuál es, digamos, la siguiente aspiración básicamente de la humanidad actual con respecto al uso de sus datos? Pues, por un lado, está el afán para convertir esos datos cada vez en algoritmos más autónomos e independientes de nosotros mismos. ¿Qué quiere decir eso? En la medida en que se producen y se almacenan y se transmiten de manera masiva datos, entonces muchas tareas que hasta hace unas décadas eran procesos físicos de ingeniería, muchos procesos sociales diarios
se traducen cada vez más a programas, a software, a aplicaciones. Y cada vez tendemos más a buscar que esos programas y esas aplicaciones sean más autónomas para que se ejecuten más rápido. Entonces, por ejemplo, pensemos en lo más básico. Hasta hace un siglo, a principios del siglo pasado, por ejemplo, ensamblar un auto, todos sabemos que se hacía en una planta, digamos ya industrializada, y muchos de quienes están acá, de quienes estamos aquí, conocemos la historia de cómo la Ford innovó estableciendo un proceso de ensamblaje en línea, pero todas esas tareas eran totalmente manuales. Si eso lo comparamos con el momento actual, yo creo que todos hemos visto en televisión, en alguna noticia, en alguna película, cómo las plantas actuales de ensamblaje de carros funcionan básicamente con robots, con brazos robóticos. Pues esos brazos robóticos no están operando necesariamente con una persona que manualmente esté operando cada uno de sus brazos robóticos, sino que están operando gracias a algoritmos, como les puse ahí, como puse aquí entre paréntesis, es decir, con instrucciones, con información que se va a ejecutar, que son instrucciones que se van a ejecutar de manera recurrente y sin parar. Porque, pues, como ustedes saben, el procesamiento de información en un computador, pues el computador no sufre de agotamiento, como nos pasa a nosotros, excepto un agotamiento en el hardware, en el soporte físico mínimo. Entonces, las tareas que se traducen a algoritmos, a programas, se van a poder ejecutar de manera recurrente, ininterrumpida, e idealmente de manera autónoma. Entonces, por eso en nuestra sociedad las fuerzas del mercado cada vez han llevado a que más procesos y actividades inicialmente productivas se ejecuten gracias a estas tecnologías de información, es decir, que sean programas los que se encarguen de ejecutar esas tareas. Y digo inicialmente productivas porque cada vez más el desarrollo de estas tecnologías se mueve hacia la automatización también de actividades que ya no son únicamente manuales, sino que implican algún tipo de ejercicio intelectual, lo cual pues hasta hace unas décadas se suponía que era digamos el dominio único y exclusivo del ser humano. Entonces, por eso muchos de nosotros escuchamos hablar de tecnologías de la inteligencia artificial y de robótica. Pues bien, muchos programas actualmente se ejecutan a nuestro alrededor, sin que nosotros pues ya nos percatemos o seamos conscientes de ello, se ejecutan a nuestro alrededor de manera autónoma. Es decir, fueron diseñados, comenzaron a funcionar y han seguido funcionando de manera ininterrumpida. Esos algoritmos, estos programas, estas instrucciones de información que se ejecutan de manera ininterrumpida y después de haber sido creados se ejecutan de manera autónoma, pues son lo que en buena medida en la literatura se conoce como sistemas expertos o como inteligencia artificial. Y esa inteligencia artificial, les traje este dato para que no pensemos que es algo, digamos, de ciencia ficción, alejado, o que la inteligencia artificial se refiere únicamente a robots que en algún momento van a caminar entre nosotros, sino para que seamos conscientes de cómo esas inteligencias artificiales están operando ya en nuestra sociedad y de manera masiva. Entonces, por ejemplo, Twitter. Todos sabemos que Twitter es una red social pues, que utilizamos de manera también masiva, muchos interactuamos por medio de Twitter, y una de las últimas estimaciones encontraba que básicamente el 15% de, comillas, usuarios de Twitter o cuentas que están funcionando en Twitter son bots, es decir, son programas, no son personas.
Y muchas veces nosotros, sin percatarnos de ello, porque en ese no percatarnos es donde radica la prueba ácida de la inteligencia artificial, muchos de nosotros hemos interactuado muchas veces con esos bots, porque precisamente esos programas están diseñados para pasar desapercibido. Es decir, desde los años 50, como prueba ácida se propuso el test, lo que actualmente se conoce como el test de Turing, que dice que básicamente cuando un programa pueda conversar con un ser humano y el ser humano no pueda diferenciar si está hablando con un programa o con otro ser humano, entonces en ese momento uno puede decir que ese programa es inteligente. Es, digamos, una prueba ácida para poder asegurarse cuando una inteligencia artificial ha podido llegar pues, a algún nivel de inteligencia básica. Entonces, muchos de estos programitas que están instalados y ejecutándose actualmente en redes sociales, en Twitter, en Instagram, en Facebook, en todas partes, muchos de estos programas son inteligencias artificiales con los que nosotros hemos interactuado, sin darnos cuenta, sin necesariamente darnos cuenta. Precisamente como son tan masivos, entonces, de nuevo, para que acerquemos la noción de inteligencia artificial, les traje estas imágenes, que yo creo que todos reconocemos, porque nos aparecen cuando estamos entrando al correo electrónico, cuando estamos escribiendo una clave para entrar a alguna página en internet, y se conoce originalmente como pues una verificación CAPTCHA, que básicamente tiene el propósito de asegurar que yo, es decir, la persona que está entrando a ese sistema es humana, no es un programa de inteligencia artificial. Es decir, yo tengo que ahora, actualmente casi todos los días, tengo que demostrar que yo no soy un programa de inteligencia artificial, y entonces por eso las más sencillas consistían, por ejemplo, en uno escribir unas letras que hasta hace unos años los algoritmos de inteligencia artificial todavía no podían leer, pero eso ya quedó obsoleto porque los algoritmos de reconocimiento de imágenes, principalmente los de Google, ya pueden reconocer e interpretar esas imágenes. Entonces ya un programa de inteligencia artificial pasaría también esa muestra. Entonces por eso esa prueba. Entonces por eso cada vez las pruebas CAPTCHA para entrar a una página común y corriente son más exigentes. Entonces ustedes han visto, no sé si se han fijado, que este año entonces le salen a uno una cantidad de recuadros y le dice seleccione todos los recuadros donde aparece un gato. Entonces se demora un rato ahí buscando y uno se equivoca. Es decir, muchas veces no pasa la prueba de que uno es un ser humano real. Pero todo eso apunta al hecho de que la información, de que la sociedad actual, de que la sociedad, como nunca antes en la historia de la humanidad, la sociedad actual es una sociedad hiperconectada y es una sociedad basada en la información. Digamos, no es gratuito que, por una parte, quien ha sido durante muchos años consecutivos el hombre más rico del mundo, su negocio haya consistido básicamente en escribir y en vender programas. Y tampoco es gratuito que las empresas más costosas del mundo sean empresas que se dedican básicamente a escribir programas. Es decir, estos ceros y unos, esos bits, esos bytes, esos megabytes que veíamos, básicamente cada vez más se convierten en el sustento de la economía mundial, de manera que actividades económicas que aún requieren pues, trabajo manual y soporte físico, incluso esas actividades, llámese por ejemplo actividades económicas como pueden ser explotación de recursos minerales o producción o productividad, ensamblaje en plantas, incluso esas actividades están cada vez más sustentadas y ejecutadas gracias a algoritmos y gracias a programas. Entonces, como se pueden imaginar, estos cambios vertiginosos que
que como les decía, no dan espera y pues acerca de los cuales muchas veces no estamos preparados. Estos cambios vertiginosos pues no solamente han funcionado en beneficio de la humanidad y solamente no nos facilitan para poder ver videos de gaticos y para poder conversar por WhatsApp, sino que han también obviamente sido explotados y aprovechados para la ejecución pues cada vez más, digamos, más ágil y masiva de algunos tipos de delitos, que son pues los que hemos estado hablando durante esta mañana. Entonces, pues dentro de esos delitos, básicamente, perdón, aquí me salté porque quería llamar la atención sobre el hecho de que el hecho de que se esté produciendo y transmitiendo transmitiendo unas cantidades tan masivas de información implica que buena parte de esa información está distribuida y aunque está relativamente centralizada en unos, digamos, pocos servidores en Estados Unidos y en China y en alguna medida Rusia, en otra medida Estonia y Suiza, en realidad, a pesar de que están concentradas y almacenados esos datos en algunos servidores, esa información se está transmitiendo de manera descentralizada. Si uno lo ve desde afuera, lo ve, digamos, muy caótica, ve uno muy caótica la transmisión de información, pero en realidad lo que apunta es a que esa información está muy poco centralizada, es decir, una sola persona o a un gobierno o a una entidad le queda muy difícil regular de manera estricta y total la transmisión de información. Ahí tenemos actualmente todavía el caso de Corea del Norte, que sabemos cuáles son los tipos de medidas para restringir el flujo de información, o en alguna otra medida China, que también restringe el tipo de información transmitida. Pero en general, excepto esos dos casos, la información está fluyendo de manera descentralizada. Eso apunta a que las estructuras sociales, productivas e incluso de poder se van conformando en nuestra sociedad también de manera descentralizada. Es decir, el ejercicio económico, político y de poder también ha ido transformándose y se ha ido moviendo hacia ese tipo de estructuras. Y dentro de ese tipo de estructuras, pues tenemos obviamente las estructuras que nos convocan durante estos 3 días, que son las estructuras delictivas y de corrupción. Entonces, por eso, esta estructura, este tipo de estructura criminal centralizada, cada vez menos refleja la realidad operativa del delito actual. Y por eso, cada vez más, cuando nos adentramos en el análisis de las estructuras criminales y las estructuras de corrupción, lo que encontramos son estructuras de este tipo, estructuras mucho más descentralizadas, sin jerarquías estrictas, mucho más horizontales y con unos límites muy difíciles de discernir, es decir, son muy cambiantes. Como les decía, parecen caóticas, pero en estricto sentido no, bueno, pueden ser un poco caóticas, pero en todo caso pueden ser discernibles y analizables. Entonces miremos un ejemplo de cómo toda esta magnitud que hemos estado hablando durante estos minutos, de cómo toda esta magnitud se traduce en una operación criminal. Entonces les traje un caso que es relativamente familiar para muchos de nosotros, que es la operación de corrupción, y por lo tanto lo hemos denominado la estructura de corrupción Lavallato. Lavallato es la operación que dio origen a lo que en este lado del continente usualmente conocemos como Odebrecht, como la corrupción de Odebrecht. Entonces, en Guatemala, en México, Panamá, Colombia, Ecuador, República Dominicana, bueno, ustedes ya saben, en las noticias se ha comentado mucho durante los últimos meses cómo una sola empresa de Brasil pudo pagar sobornos millonarios prácticamente en todos los países de América Latina para acceder de manera indebida a contratos, básicamente. Entonces,
eso que aquí conocemos como la corrupción de Odebrecht, y que ya sabemos de qué magnitud eran los pagos de los sobornos y a qué niveles alcanzó, porque entonces sabemos aquí cuáles son los tipos de funcionarios que han sido, digamos, como todavía no hay sentencias, no vamos a decir vinculados formalmente, pero sí sabemos qué tipo de funcionarios se ha asociado a la corrupción de Odebrecht. Bueno, en Perú también hay un expresidente fugitivo, en Colombia se ha hablado de que tanto la campaña del presidente Santos como su opositor, el expresidente Santos, ambas campañas también al parecer recibieron dineros de Odebrecht, etcétera, etcétera. Lo importante para que nos demos cuenta de la magnitud es que esa fue la corrupción puesta en marcha únicamente por una de las empresas investigadas en toda la estructura Lavallato. En todas las 40 y tantas de fases de investigación que las autoridades brasileñas desarrollaron durante los últimos 3 años. Entonces, miremos un poco cuál es la dimensión y el alcance de una red de corrupción de este tipo. Porque entonces este año nosotros, con mi equipo de trabajo, hicimos el ejercicio de recoger toda la información que se ha publicado, centralizarla para entender estas características. Entonces se identifican básicamente 900 nodos entre personas, entre agentes estrictamente criminales, funcionarios públicos y actores privados, es decir, empresarios y empresas. Y entonces aquí nos tenemos que remitir obligatoriamente a la discusión de la disertación anterior con respecto a la responsabilidad penal de las empresas, porque vamos a ver que el uso de personas jurídicas fue indispensable para la puesta en marcha de esta estructura de corrupción. Y según el modelo de nuestro análisis, esas 900 personas establecieron, según las interacciones que hemos podido identificar, establecieron 2.693 interacciones, principalmente de carácter económico, legal e ilegal. Entonces miremos rápidamente, ya para terminar, otros datos de la magnitud de una macro red de corrupción. Estamos hablando de alrededor de 250 compañías, 170 empresarios, 13 partidos políticos, solo para Brasil. Tengamos en cuenta que estamos hablando solo para la información publicada por las investigaciones, en el contexto de las investigaciones de Brasil. Es decir, cuando esto lo podamos extrapolar a toda América Latina, pues bueno, la dimensión va a ser mucho mayor. 176 funcionarios públicos identificados, 19 cambistas, 9 operadores financieros que se encargaban únicamente de coordinar el pago de sobornos. Como eran sobornos tan grandes a tantas personas, entonces se necesitaba que hubiera algunos miembros de la red dedicados únicamente a la tarea de desarrollar y de coordinar y de ejecutar esos pagos, porque era una operación financiera y logística bastante compleja. 7 transportadores de dinero que entregaron, es decir, el dinero físico. Hubo muchos pagos de sobornos que no se realizaron necesariamente por el sistema financiero, sino pues con el dinero físico. 47 testaferros que encubrieron la titularidad real de aproximadamente 121 empresas machadas, y el uso de 15 cuentas offshore, es decir, distribuidas en muchos lugares del mundo. Estábamos hablando, yo les decía al principio, que muchos de estas tecnologías de información han cambiado de manera radical nuestra sociedad, y también de manera radical el tipo y la magnitud de las estructuras criminales. Entonces, para que veamos un poco, bueno, el modelo, digamos, el dibujo de la estructura criminal Lavallato es algo de este tipo. Es decir, aquí estamos viendo los 900 actores y las 2.600 y algo de interacciones establecidas. Acerquémonos un poco para que veamos la magnitud. Cada uno de esos nodos es una persona o una empresa que participó en la estructura. ¿Y cuál es la dimensión transnacional de esto? Entonces miremos muy rápidamente. Esos 900
nodos también están aquí en este grafo. En el otro grafo están entonces más distribuidos para poderlos ver más bonitos. ¿Cómo se ve en términos transnacionales la estructura? Pues bien, aquí en el grafo del aura criminal, que muchos de ustedes, quienes ya me conocen, ya pues, también están familiarizados con esta herramienta del Observatorio Global de Redes Criminales. Aquí en el grafo del aura criminal estamos observando en este momento la estructura Lavallato y específicamente los flujos de dinero en el contexto de esa operación criminal, en el contexto únicamente de esa operación. Aquí estamos viendo solamente Lavallato. Si viéramos otras estructuras criminales, entonces pues el mundo se ve mucho más confuso, pero nos vamos a concentrar, ya para terminar, en nuestro caso de macro corrupción. Entonces, solamente para que nos hagamos una idea, por ejemplo, de la cantidad de países involucrados en esa operación delictiva. Obviamente Brasil, y por eso vemos unas líneas, unos flujos muy intensos que llegan y salen de Brasil. Obviamente, pues en todo el hemisferio occidental, pero vámonos aquí, bueno, a islas, unas islas por aquí, las Islas Marshall en el Pacífico, Hong Kong, obviamente, países africanos, entonces tenemos Angola, Benin, y países y los sistemas financieros de países europeos. No de manera, digamos, colateral, sino de manera bastante relevante. Aparecen entonces Reino Unido, Alemania, Luxemburgo, Mónaco, Andorra, etcétera, etcétera. Eso quiere decir que los sistemas financieros de todos estos países que estamos viendo acá, que aparecen con la etiqueta, pues fueron utilizados para poder desarrollar operaciones lícitas e ilícitas de toda esta macro red criminal de corrupción originada en Brasil. Entonces, si recuerdan que les dije que aquí en Guatemala nos ha llegado el nombre de Odebrecht y que hablábamos se escucha hablar de los sobornos de Odebrecht. Pues bueno, dentro de toda esta macroestructura, entonces una subestructura, nada más una subestructura más, es la subestructura de corrupción de Odebrecht. Eso se los digo para que nos hagamos una idea de la dimensión de la operación y de la estructura de corrupción completa, Lavallato. Es decir, si aquí le damos en todo este mar de personas, de nodos, le damos clic solamente a la empresa Odebrecht. O por ejemplo, más interesante, para que veamos el meollo, el problema tan complejo al que nos enfrentamos cuando hablamos de responsabilidad jurídica, si le damos clic a la persona natural, al Odebrecht persona natural, entonces lo que encontramos es esto. Básicamente una estructura de 7 nodos, es decir, esta persona, Marcelo Odebrecht, interactuó básicamente solo con 7 personas más, él como persona natural. Aquí entonces podemos analizar, pues aquí estamos viendo la estructura, la subestructura de corrupción de la persona natural. Entonces, obviamente, vemos que una de esas interacciones es con la empresa, con la firma. Entonces, si nos vamos a ver, bueno, y aquí hay un dato interesante, terminamos en 5 minutos. Si ven estos números de acá, estos números lo que nos dicen es que con un grado de separación, la estructura de Odebrecht estuvo conformada por 7 personas. Si luego analizamos la estructura, ya no con un grado de separación, sino con 2 grados, por ejemplo, para ver el grado de influencia, entonces
vemos una estructura que ya pasa de 7 a 91 personas. Y de hecho, vamos a ver si podemos hacer, si nos funciona el internet. Sí, correcto. Entonces, si le damos clic aquí, vemos cómo la influencia, el grado de influencia de la persona natural explota y logra alcanzar solamente ya con 2 grados de separación, es decir, con un intermediario, logra alcanzar a 91 personas. Y bueno, y el dato es más interesante si vemos un grado de influencia con 2 intermediarios, porque entonces aquí ya estamos hablando de 493 personas, con 4, 822 personas, etcétera, etcétera, personas y empresas, perdón. Y ya aquí alrededor de 890 se comienza a estabilizar. Eso quiere decir que la estructura criminal delictiva hasta alrededor de 4 grados de separación, es decir, con 3 entre Odebrecht y 3 intermediarios, fue alrededor, tiene un alcance de alrededor de 900 personas. Todo esto se los quiero presentar para que nos vayamos con esta inquietud. La idea de ver este ejemplo y de ver estos datos es entender un poco la magnitud de la complejidad que estamos enfrentando. Es decir, la sociedad actual, esto no es un caso extremo, no es un caso ajeno a nosotros, no es un caso que sucedió en África, no está alejado de nuestra realidad. Este es un caso que está totalmente cercano con nuestra realidad social, política, económica diaria. ¿Okay? Entonces vemos que es un caso de una estructura altamente descentralizada y altamente ágil y cambiante. Entonces, ¿cuáles son los tipos de instituciones que necesitamos para enfrentar estos casos? La respuesta, digamos, obvia es que necesitamos también instituciones muy ágiles, por un lado, y segundo, con algún grado de descentralización. Entonces ahí vamos a tener en los próximos años unos desafíos conceptuales muy interesantes acerca de cómo diseñar instituciones que puedan mantener control, en las cuales podamos mantener rendición de cuentas, pero que a su vez puedan ser, que puedan operar de manera descentralizada. Porque mientras Odebrecht y mientras todas las empresas involucradas en Lavallato operaron en todos esos países que ahorita vimos y utilizaron su sistema financiero, muchos de nuestros sistemas judiciales, por el otro lado, todavía se ven de este tipo. Y lamentablemente el uso de la información, aunque parece caricaturesco, el uso de la información comienza de este tipo. Y lamentablemente muchas de nuestras fiscalías y muchos de nuestros juzgados están así. Entonces tenemos un desafío gigantesco para esto, poder volverlo mediante protocolos y análisis, poderlo volver en información realmente útil y analizable, que nos permita entender las dimensiones pues, de estructuras como las que acabamos de ver. Muchas gracias.